Hola, buenas tardes. Vamos a estar en los siguientes minutos tratando de hacer una demostración siguiendo el método de Brunner de cómo lograr un aprendizaje significativo de las matemáticas a través de los conceptos de representaciones mentales enactivas, representaciones mentales icónicas y representaciones mentales simbólicas. Lo que vamos a hacer primero es hablar de lo que es una representación mental enactiva y cómo podemos irla construyendo. Lo enactivo presupone que el alumno va a entrar en un contacto directo con la realidad que el alumno quiere capturar. Para eso necesitamos ir construyendo el conocimiento desde una base que se llama un conocimiento axiomático. Esto es, tenemos que empezar con verdades que son absolutamente obvias, absolutamente autoevidentes para el alumno. Vamos a poner la primera diapositivas donde vemos que hay un conocimiento axiomático para construir esta demostración que va a consistir, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, de conceptos muy simples. El alumno debe comprender lo que es el concepto de longitud, lo que es el concepto de área y lo que es un concepto autoevidente que la suma de las partes es igual al todo. Entonces, con estas piezas de conocimiento vamos a ir acumulando, vamos a ir cambiando o transformando el conocimiento hasta lograr una demostración de un principio matemático muy importante. Si hacemos la proyección, por favor, sobre esto, sobre la hoja. Aquí tenemos una hoja cuadriculada, donde vamos a ir dibujando cada una de las partes que necesitamos para hacer nuestra demostración. Si nosotros definimos un punto, y de ese punto podemos definir una distancia. A esta distancia yo la puedo llamar simplemente una distancia A. Esto es lo que los alumnos irían haciendo. Todo esto sería una distancia A. Si yo llamé a esto una distancia A, entonces no hay ningún problema en decir que esta área marcada va a ser A cuadrada. ¿Sí? El alumno no debe tener ningún problema relacionando estas cantidades. Si yo defino una distancia B, digamos, como esta, ¿ven nada más? Entonces el alumno no debe tener ningún problema en definir un área que vamos a llamar simplemente B cuadrada. B cuadrada. Bueno, si hemos definido una distancia A y una distancia B, entonces podemos definir una distancia A más B, que esperamos, como estamos hablando que todo esto es un conocimiento axiomático para el alumno, tendría que aceptar que si construimos una distancia A y luego le sumamos una distancia B, todo esto sería la distancia A más B. Y entonces, de la misma manera que lo hicimos con los otros, tendríamos que todo esto sería
toda esta área sería A más B al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos una definición de un área A, dada una distancia A, tenemos una definición de un área A cuadrada, dada una distancia B, define un área B cuadrada, y dada una distancia A más B, define un área A más B al cuadrado. Bueno, seguimos adelante. Si esta fue una distancia A, desde aquí hasta aquí, y esto fue una distancia B, entonces esto es A y esto es B, obviamente todo esto va a ser A por B, ¿sí? Entonces tenemos ahí nuestras definiciones de áreas. Bueno, el alumno tiene que ser capaz de entender estos conceptos que son bastante elementales, y de ahí dibujar las áreas, y luego con tijeras simplemente ir al papel y recortar cada una de estas áreas. Con cuidado, con cierto cuidado de guardar cierta precisión, pero no realmente tratando de que sea un corte perfecto. Puede tener una precisión cercana, ¿verdad? Con cierta precisión. Muy bien. Entonces, una vez hecho eso, tendríamos partes que lucirían de esta manera. Este es el área A más B al cuadrado, este es B cuadrada, este es A cuadrada, y estas son las áreas A más B. Bueno, la parte que tendríamos que hacer ahora, si podríamos poner por favor la filmina que tengo ahorita en la pantalla. Bueno, vamos a hacer la demostración precisamente del binomio al cuadrado, de que A más B al cuadrado es igual a A cuadrada más 2AB más B cuadrado. Quiero recalcar una vez más que lo que estamos haciendo aquí es una demostración en activa. Esto no es una demostración matemática propiamente dicha, es una demostración que apela al sentido común de los estudiantes. Es una demostración que les permite entender el concepto desde sus partes más fundamentales, no necesariamente matemáticas en un sentido riguroso, formal. Muy bien, entonces con estas partes podemos ver que si tenemos A más B al cuadrado, tenemos esta área. Si tenemos A cuadrada, tendríamos, esto es A, esto sería A cuadrado. Si tenemos B cuadrada, tendríamos esta parte. Y si tenemos A por B y A por B, tendríamos estas partes. El alumno tiene que comprender que la suma de las partes que la suma de las partes es igual a un todo, ¿verdad? ¿Y cuál es el todo? Pues el todo sería esto, A más B al cuadrado. Entonces A más B al cuadrado sería igual ¿a qué? Sería igual a A cuadrada, sería igual a A cuadrada más B cuadrada, y más dos partes AB, ¿sí? Entonces aquí estamos haciendo una demostración que no es una demostración matemática, pero es una demostración que apela inmediatamente al sentido común de los estudiantes. Lo único que tienen que saber para comprender que todo esto es cierto es que existe una longitud, que la longitud, que esa misma longitud en dos dimensiones nos da un área, y que todo esto combinado llega a una demostración que no era en lo absoluto evidente. Entonces podemos en la siguiente filmina, podemos concluir que A más B al cuadrado es igual a A cuadrada más 2AB más B cuadrada, sin haber hecho en lo absoluto ninguna demostración algebraica. Pero el alumno comprende
comprende desde un punto de vista mucho más fundamental por qué esta igualdad es cierta. Entonces hemos demostrado ya esto. Muy bien, ahora nos vamos a ir a una demostración un poquito más compleja, pero que va a necesitar de este material. Vamos a tratar de demostrar el teorema de Pitágoras. Ya no vamos a hacer los recortes porque ya está comprendido, creo yo, lo que se necesita para hacer esto. Lo que vamos a hacer es poner un triángulo rectángulo. Si ponemos por favor la siguiente filmina, nada más para enfocar nuestra discusión. Esto es lo que tenemos que demostrar. Es la famosa fórmula que todos aprendemos en la secundaria y pocas veces sabemos por qué esta igualdad sorprendente es verdadera. Simplemente nos aprendemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y lo repetimos y nos aprendemos una formulita y nunca hemos visto por qué esta relación es verdadero. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es una demostración en activa otra vez de todo este proceso. Vamos a recortar nuestras áreas como hicimos en el caso anterior. Esta es una etapa en activa porque son nuestras manos quienes están haciendo todo esto. Es la realidad concreta con la que estamos trabajando. Entonces, si hemos definido una distancia A, entonces obviamente esto sería A cuadrada. Si hemos definido una distancia B en el otro cateto, entonces obviamente esto sería B cuadrado. Y si hemos definido en la hipotenusa una distancia C, entonces claramente tendríamos, perdón, déjenme ponerlo así para que quede mejor. Tendríamos en todo eso una C cuadrada, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tendríamos que demostrar, si lo quisiéramos hacer en forma directa, si pudiéramos, tendríamos que demostrar que la suma de estas dos áreas tendría que ser igual a la otra, pero no nos acomoda, ¿verdad? Si podemos sacar, déjenme mover esto un poquito más, la suma de estas dos áreas, A cuadrada más B cuadrada, no acomoda a sumar la C cuadrada, simplemente porque la construcción geométrica no nos permite hacer eso. Si la recortáramos de cierta manera, definitivamente podríamos demostrar que todos estos pedacitos van a ser iguales a B cuadrada. Sin embargo, creo que no sería muy convincente. Por eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro triángulo rectángulo y lo vamos a ir completando de tal manera que vamos a ir generando una nueva figura, simplemente poniendo triángulos rectángulos. El mismo triángulo rectángulo, fíjense que es el mismo triángulo rectángulo, lo vamos a ir colocando de tal manera que se forme un cuadrado. Algunos tengo que voltearlos por cuestiones de simetría, pero obviamente es el mismo rectángulo, es el mismo triángulo rectángulo. Aquí no me acomodó bien, me esperan un momentito. Aquí necesitamos ponerlo así. Aquí necesitamos ponerlo así. Y ahí ya me quedaron. Bueno, fíjense en lo que hemos generado aquí. Hemos
generado una nueva área que tiene dimensiones A más B, A más B, A más B, A más B, A más B. Entonces todo esto es simplemente A más B al cuadrado. Toda esta área es lo mismo que esto. A más B al cuadrado. ¿Se ve? A más B al cuadrado es todo esto. Bueno, entonces aquí podemos sacar una ecuación. Podemos decir que A más B al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a C cuadrada, lo que teníamos dentro, más 4 de estos, ¿verdad? Más 4 de estos. Tenemos entonces A más B al cuadrado es igual a C cuadrada más 4 de estos triángulos rectángulos. Pero ¿qué habíamos dicho respecto a A más B al cuadrada? A más B al cuadrada era igual a A cuadrada más B cuadrada más 2 de estos, más 2AB. ¿Sí? A cuadrada más B cuadrada más 2AB va a ser igual a C cuadrada más 4 triángulos rectángulos. Pero aquí está pasando algo interesante. Pares de estos triángulos rectángulos se van a combinar para hacer simplemente rectángulos. ¿Qué tipo de rectángulos? Pues rectángulos de área A por B. Entonces 2 de estos aparecen de este lado y 2 de estos aparecen de este otro lado. Consecuentemente, nuestra ecuación, si es la misma cantidad de los dos lados, podemos quitarlos, simplifican uno con el otro, y nos quedaría simplemente, que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Entonces vean cómo por medio de la manipulación directa de áreas y utilizando conceptos de longitud y conceptos de área, pudimos manejar todo el sistema para que el producto final fuera una demostración de algo que absolutamente no conocíamos. Solamente conocíamos el concepto de distancia, solamente conocíamos el concepto de área, pero combinando todas estas cosas de cierta manera nos produce un resultado sorprendente. Eso es lo que se llama un conocimiento teoremático, es cuando se demuestra un teorema. Entonces un conocimiento axiomático, aquello que es autoevidente, se combinó para producir un conocimiento que no era esperado, o sea, un conocimiento teoremático. Si ponemos la siguiente filmina, entonces teníamos que el binomio al cuadrado, el área al cuadrada, era igual a 4 veces el área del triángulo rectángulo más un área, el área grande, C cuadrada. Y eso al combinarse produjo el resultado final. Bueno, el punto aquí, lo que hemos hecho hasta este momento no es álgebra, aunque yo puse como un resumen al final en la última filmina, puse todo como un resultado algebraico. Pero el punto no es el álgebra aquí, el punto es que el alumno, viviendo una realidad concreta, pueda observar que existe una realidad diferente que no hubiera imaginado, a no ser que se hubiera hecho una demostración de este tipo. Otro punto importante es que el alumno no está memorizando las cosas. Este conocimiento no le llega simplemente porque su maestro lo dice. Es un conocimiento que es obvio gracias a la manipulación de los materiales que hemos hecho. Muy bien, una vez que se tiene dominado este proceso, que por supuesto toma tiempo, aquí fue cuestión de 10 minutos, pero hacerlo con los alumnos es cuestión de horas,
porque ellos mismos tienen que estar haciendo sus dibujos, tienen que estar haciendo sus recortes y tienen que ir jugando con las áreas dibujadas para que se convenzan de que en realidad lo que estamos tratando de decir es verdadero. Y cuando vean que sus compañeros dibujando áreas diferentes, dibujando dimensiones diferentes, son capaces de obtener los mismos resultados y que en todos los casos se cumple la misma condición, entonces los alumnos adquieren confianza de que esto es en realidad una verdad. Es algo que sucede en todas las situaciones. Muy bien, una vez que el alumno tiene dominado el concepto en activo, entonces pasamos a una etapa icónica. Entonces vamos a tratar de lograr un aprendizaje significativo del teorema de Pitágoras a través de representaciones mentales icónicas. Y lo único que sucede aquí es que el alumno va a estar reproduciendo todo el proceso, pero ya no lo reproduce con la precisión de los recortes, ahora simplemente lo va a dibujar. Entonces el alumno, si ponemos por favor aquí el papel, el alumno iría, bueno, esto es A, entonces esto es A, entonces esto es A cuadrada, esto es B, un poquito más grande tal vez, para poner dimensiones diferentes, esto sería B cuadrada. Entonces todo esto sería, por ejemplo, esto es A y esto es B, esto es A y esto es B. Por lo tanto, esto sería, aquí tendríamos A cuadrada, si esto es A, esto sería A cuadrada y aquí tendríamos un área B cuadrada. Y si esto es A, esto tiene que ser B, y si esto es B, si esto es B cuadrada, esto tiene que ser A. Entonces aquí tenemos A cuadrada, B cuadrada, AB y AB. Entonces aquí el alumno puede ver ya directamente que el A más B al cuadrado sería igual a A cuadrada más B cuadrada más AB más AB. Entonces es básicamente el mismo proceso, pero obviamente tiene que ser, es mucho más flexible aquí, porque no estamos dibujando, tampoco estamos midiendo, tampoco estamos recortando, y el alumno ya puede reproducir todo el proceso en su cabeza simplemente dibujando. Esta sería una representación mental icónica. Y si vamos con el teorema de Pitágoras, pues sería más o menos la misma cosa. Si tenemos que esto es A, si esto es A y esto es B, entonces todo esto, toda esta área, todo esto sería C, todo esto sería C cuadrado. Entonces, si esto es A, podemos dibujar un triángulo aquí, triángulo rectángulo, que sea B. Entonces tendríamos A aquí, entonces todo esto sería B, tendríamos A aquí, todo esto sería B, tendríamos A aquí. Entonces el alumno ya puede decir que toda esta área era A más B al cuadrado y que va a ser igual a C cuadrada más 4 veces el área de cada uno de estos triángulos rectángulos. ¿Cuánto vale cada uno de estos? El área de cada uno de estos triángulos rectángulos, base por altura sobre 2. Y nos quedaría esto. Y como el alumno ya había demostrado a lo que era igual A más B al cuadrado, entonces el alumno puede decir simplemente que A cuadrada más 2AB más B cuadrada es igual a C cuadrada más 2AB. Y entonces tendríamos el resultado. Entonces el alumno, utilizando primero un procedimientos icónicos, dibujos, y luego ya es capaz de usar
procedimientos simbólicos para llegar a la respuesta deseada. Entonces lo icónico, perdón, lo inactivo se transforma en icónico y luego se transforma en simbólico. Entonces esta sería, ponemos por favor en la siguiente etapa, en la siguiente filmina, tendríamos un aprendizaje significativo del teorema de Pitágoras a través de representaciones mentales simbólicas. Esto es, el alumno ya está separado de la realidad concreta que representan las áreas y lo único que hace es manejar símbolos. Si vemos en la siguiente filmina, entonces cuando el alumno ha pasado ya por todos estos procesos, ya no va a tener que repetir las cosas de memoria cuando tiene que resolver un problema. Ahora el alumno comprende por qué tiene que usar ciertas fórmulas. Si les damos un problema, es obvio que el alumno ya no va a estar haciendo dibujos como tales, o a lo mejor nada más un dibujo básico como apoyo, pero ya no va a estar haciendo representaciones mentales inactivas. El alumno ya sabe que el teorema de Pitágoras es real, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el problema que dice que un barco se encuentra a 200 metros de un acantilado que mide 35 metros. Sobre el acantilado se encuentra un altavoz que envía sonidos de alarma. El altavoz está apagado y súbitamente se enciende. Si la velocidad del sonido es 250 metros por segundo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar el sonido de alarma al barco? Bueno, entonces aquí tenemos un problema donde donde procedemos simplemente en forma simbólica y tal vez apoyados en alguna manera por una representación mental icónica. Tenemos un barco que está separado, ¿cuánto era? 200 metros del acantilado. A 200 metros del acantilado, el acantilado mide 35 metros, se envía un sonido que no sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar al barco. Entonces tendríamos que calcular la distancia. El alumno ya directamente sabría, después de haber practicado, por supuesto, durante varias semanas tal vez, con estos conceptos, con estas ideas, el alumno ya directamente puede proceder de forma simbólica y decir que esto tiene que ser cierto. Y si esto es cierto, entonces esto es cierto. Y de aquí ya puede calcular un número que sería la distancia desde el punto emisor del sonido hasta el barco. Y usando la famosa fórmula de que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, entonces el tiempo sería igual a c entre b. Y si eso es cierto, entonces con la velocidad del sonido y con la distancia que hemos calculado aquí, podríamos calcular el tiempo. Por supuesto que el punto aquí no es calcular el tiempo ni hacer todas las operaciones necesarias para sacar este problema. El punto que queremos hacer aquí es que para que exista un aprendizaje significativo de las matemáticas es porque hemos logrado que el alumno vaya a través de todas estas etapas gradualmente. Esto es que el alumno viva la realidad matemática directamente con sus sentidos, como hicimos con los recortes, para luego pasar a una representación un poquito más abstracta, que no es la realidad concreta, pero sí se asemeja lo bastante a esa realidad concreta a través de dibujos. Y finalmente viene un periodo, una representación que está completamente separada de las dos, de lo inactivo y de lo icónico, para ser puramente simbólico, que es lo que decíamos que suceda finalmente, ¿verdad? Porque si hemos de manejar las matemáticas adecuadamente, es porque tenemos la capacidad de colocar todas estas cosas rápidamente en nuestro pensamiento. No podemos estar haciendo representaciones mentales icónicas o simbólicas o inactivas todo el tiempo. Tenemos que llegar a la etapa simbólica. Uno de los grandes problemas del aprendizaje de las matemáticas es precisamente que los alumnos no son capaces de llegar
a una representación mental simbólica que les sea comprensible. Y lo único que sucede es que la aprenden de memoria. Nuestros alumnos, si comprenden la esencia del concepto a través de representaciones mentales inactivas, entonces lo simbólico ya no les dará problemas. El problema que enfrentan nuestros alumnos frecuentemente es que han llegado muy rápido a la representación mental simbólica. Muy bien, muchas gracias.